Si tienen sus Biblias, vamos a estar en Juan 6, pero vamos a comenzar en Lucas 7. En Lucas 7. Un principio que entendemos muy bien, creo, es de que si alguien nos regala algo de mucho valor, que debemos estar muy agradecidos, ¿no? Si no costó mucho, pues menos agradecidos. Y no solamente en términos financieros, sino en términos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, un regalo que una abuela preparó mucho tiempo, invirtió muchas horas en preparar. Reconocemos que debemos estar agradecidos. Tal vez el nieto no lo sea, pero los adultos en el salón dicen, wow, o sea, qué regalo. Invirtió mucho tiempo. Entendemos que nuestra gratitud aumenta en virtud de la cantidad de tiempo y esfuerzo del regalo que recibimos. Ahora, como dije, vamos a estar en Juan 6, pero antes quisiera leer un relato con ustedes en Lucas 7, donde Jesús explica ese principio y cómo aplica a nuestra gratitud por nuestra salvación. Se encuentra en Lucas 7 y vamos a leer desde el versículo 36. Lucas 7, 36. Dice, unos fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cristo dice que el que fue perdonado un poco, pues es un poco agradecido, ¿no? Ahora, no es de que realmente hay personas que son perdonados un poco. Todo el que Dios ha perdonado, le ha perdonado un montón de culpa y de pecado. El punto más bien es de que la persona que piensa que fue perdonado un poco, ama poco. Y es la persona que entiende la gravedad de su pecado y la inmensa obra de Cristo en la salvación, que realmente agradece y ama mucho. Y por eso es tan importante comprender lo que Dios realmente hizo en la salvación. Porque si nosotros creemos de que la salvación es una buena colaboración entre Dios y nosotros, pues seremos agradecidos por su ayuda, por echarnos la mano, ¿no? Pero no tanto. Es solo cuando comprendemos nuestra desesperación, que no hubo remedio, que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, de que realmente vamos a agradecer a Dios. Nuestra gratitud va a aumentar al máximo, ¿no? Así que Cristo nos va a explicar este principio, ahora de regreso a Juan 6. Y en esta mañana en Juan 6, 41 al 47, veremos 2 motivos de gratitud por la manera que Dios nos salvó. 2 motivos de gratitud por la manera que Dios nos salvó. Primero, Dios nos arrastró a Cristo.
Dios nos arrastró y Dios nos enseñó. Así que vamos a leer ese precioso texto, Juan 6, comenzando con el verso 41. Dice así la palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, siempre que nos acercamos a ti en tu palabra, oramos que nos limpies y nos capacites para comprender tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú nos muestres tu gloria brillando en el rostro de Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga entender qué es lo que tú hiciste por nosotros, para que en lugar de murmurar y quejarnos, podamos ser un pueblo agradecido que te alaba por tu gran obra en la salvación. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ya van, esto es el sexto mensaje en este gran capítulo de Juan 6, que realmente trata del tema de la suficiencia de Cristo en satisfacer al humano, al ser humano. Cristo comenzó con una ilustración de esto, alimentando a los 5,000 hombres, creando pan del aire. Y luego, después de esto, caminó sobre el agua en una tormenta. Y en el instante que llega el barco de los discípulos, es transportado a su destino, mostrando de que Cristo es suficiente para llevarnos a su Padre. Y el problema que tocamos la semana pasada, que seguimos hoy, es de que si Cristo decía que es tan suficiente y tan maravilloso que puede satisfacer el alma, que es el pan de vida, el agua viva que sacia al ser humano, entonces, ¿por qué la mayoría de la gente no es satisfecho por Él? ¿Por qué no satisface la sed de la mayoría? Y el problema que está explicando en esa sección es de que nadie puede llegar a Cristo sin la intervención de Dios. Dios tiene que intervenir. Y eso es nuestro primer motivo de gratitud, de que si tú llegas a la salvación, la razón es porque Dios te arrastró a los pies de Cristo. Pero vamos a comenzar con este tema de la murmuración que vemos en el versículo 41, que es un contraste de la gratitud que debemos sentir por la salvación que Dios obró en Cristo. Dice en el versículo 41 que murmuraban entonces de él los judíos. Los judíos en este contexto serían los líderes religiosos que están ahí en la sinagoga de Capernaum, donde están. Y Juan dice que murmuraban, un verbo muy común y muy importante en la Biblia, en particular en la historia de Israel. Lamentablemente Israel se conoce por sus quejas, por ser un pueblo que murmuraba. Que en este contexto no se trata del chisme, se trata de sus quejas. Entonces, Jesús está intencionalmente conectando a esos judíos en Juan 6 con sus padres que murmuraron constantemente. Recuerden, comenzando en el libro de Éxodo, lo primero, Dios en el capítulo 14 los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo. En el capítulo 15 es el cántico de Moisés, están celebrando, cantando de la salvación, y luego ni siquiera termina el capítulo 15 y dice en el versículo 24 que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo,
¿qué hemos de beber? Entonces Dios les da agua. ¿Y qué es lo primero que Israel hace en el capítulo 16? Dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Dios en su misericordia desciende pan del cielo para alimentarlos. Pero no aprenden, siguen quejándose. Dios sigue dándoles lo que necesitaban. De hecho, en Éxodo 17 otra vez les da agua. Aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Pablo nos dice de que esa roca, esa peña era Cristo. 1 Corintios 10:4, golpeado por la murmuración de su pueblo. Luego llegamos a Números y envían 2 espías a la tierra para ver si es una buena tierra o no. Es una excelente tierra, pero dicen que hay gigantes y el pueblo comenzó a murmurar. Y vean qué tanto Dios odia y aborrece la murmuración. Porque cuando comenzó el pueblo a murmurar, dice en el versículo 27 de Números 14, que Jehová habló a Moisés diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Ellos querían, sería mejor morir. Dios dice, ok, adelante. Y todos murieron en el desierto. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos todos los que han murmurado contra mí. La murmuración es un gran problema del hombre. Por eso en el Salmo 95 el salmista exhorta al pueblo de Dios de no murmurar. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es el autor de Hebreos en el capítulo 3 que toma ese pasaje y lo usa para exhortarnos a no ser incrédulos, que es una excelente observación para nosotros, de que la murmuración, la queja, es el fruto de un corazón incrédulo. Pablo entiende eso también cuando exhorta a nosotros en 1 Corintios 10, hablando de ese relato de los israelitas. Nos dice en 1 Corintios 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Sabes por qué codicias algo? Porque tienes un corazón ingrato, porque no estás agradecido por lo que tienes. Y cada vez que te quejas, te estás quejando ¿contra quién? Contra Dios, el soberano. Él es quien te dio la vida que tienes. Él es quien te da la salud que tienes. La queja siempre es contra Dios. Moisés siempre recibía, la gente se quejaba a Moisés y Moisés tiene que regañarlos. Les dice, no se están quejando de mí, sino de Jehová, Éxodo 16:8. Así que tenemos que cultivar corazones agradecidos que dan gracias a Dios. Y una de las formas que cultivamos ese corazón agradecido es comprender lo que Él hizo por nosotros en la salvación. Y si algo nos frustra, como escuchamos de David el miércoles, pues eleva tus oraciones a Dios y déjalo en sus manos, pero no te quejes. Haz todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, en contraste, la gratitud que debemos sentir, los israelitas, tanto en Éxodo como en Juan 6, están murmurando contra Jesús, igual que sus padres. Y de regreso a Juan 6, ¿por qué se están quejando en este caso? Bueno, porque Jesús dijo, he descendido del cielo. Y ellos comprenden perfectamente de que Cristo está afirmando ser eternamente preexistente, ¿no? Ninguno de nosotros descendimos del cielo. Nuestra existencia comenzó aquí. Descender del cielo implica que tú existías antes de tu concepción. Algo que no es cierto para nadie, menos Jesús, que era, es y siempre será el eterno Hijo de Dios.
Entonces los judíos expresan su indignación con la supuesta blasfemia de Jesús y dicen en el verso 42, decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice ese, del cielo he descendido? O sea, la gente ahí de esa zona, todo lo conocían. Son pueblos muy, muy pequeños. Tenemos que recordar de que Jesús no se crió en el DF o en Bogotá, una ciudad grande, donde tú puedes nacer en el anonimato. No, Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, un pueblo pequeño, ¿no? Donde todos se conocían. Yo aprendí español, lo comencé a aprender en un lugar que se llama Las Aguilillas del Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, México. Fue lo primero que aprendí, porque si me perdía tenía que saber dónde estuve. Yo pensé, jamás voy a aprender español, porque ni siquiera puedo pronunciar en el nombre donde estoy. Gracias a Dios es un nombre náhuatl, no español. Pero el punto es de que ahí en ese lugar donde hay tal vez unas cientos de personas, pues cuando llego todos están hablando del gringo alto y flaco que había llegado. La gente habla. Entonces, todos conocían a esos padres, José y María, que supuestamente eran tan piadosos, supuestamente tan devotos, pero habían tenido un hijo, Jesús, fuera del matrimonio. Los líderes judíos aprenden esto y en 2 capítulos más tarde, Juan 8, acusan a Jesús de ser un hijo ilegítimo. Tal vez es porque acá cuando ellos dicen su padre es José, una mujer allí dice, sí dicen, supuestamente. Pero no, o sea, ellos dicen, no, este Jesús es un hombre común y corriente, igual que nosotros. Se habían olvidado de que el día anterior había creado pan del aire. No era un hombre común y corriente. Otra observación, algunos dicen que José todavía estaba vivo porque dicen que conocemos su padre. El lenguaje en griego no requiere esto. Creo que los otros evangelios nos dan a entender de que José probablemente ya está muerto en este punto. Ellos están simplemente diciendo que conocían quién era su padre. Pero el punto es de que ellos se están quejando de que él dijo, he descendido del cielo. ¿Y cómo es que Jesús responde a esa queja, a esa murmuración? Dice, versículo 43, Jesús respondió, les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y lo que me encanta de Jesús, siempre lo hace así, es de que en vez de entrar en un argumento con ellos, en vez de pelear contra ellos, en vez de defenderse a sí mismo, que no sería provechoso, les exhorta, les regaña. Dejen de quejarse, dejen de murmurar. ¿No? Y eso es tan sabio porque nunca vas a ganar un argumento con un necio. Jamás lo vas a ganar. Dios tiene que abrir los ojos de un incrédulo para que te entienda. Así que tú tienes que orar que Dios le abra sus ojos, ¿no? Tienes que predicar el evangelio, que es poder para salvar, y orar que Dios haga la obra. Y es exactamente lo que Jesús explica en el versículo que sigue, en el versículo 44, de que el incrédulo simplemente no puede llegar a Dios por su propia cuenta. Ellos nunca iban a entender cómo Jesús había descendido del cielo sin la intervención de Dios. Dice versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, un par de observaciones. Recuerden que vimos la semana pasada de que venir a Jesús es paralelo, es sinónimo a creer en Jesús. Lo vimos en el verso 35. Venir a Jesús es creer en Jesús. Y cuando comprendemos esto, vemos de que es una verdad que Cristo ya ha enseñado varias veces. Y en este párrafo, recuerden en Juan 6:37, de que Cristo enseñó lo mismo, pero invertido. En el 37 lo dice de manera positiva. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. La
definición de un creyente es de que es una persona que el Padre ha regalado a su Hijo. Somos la esposa que el Padre creó para exaltar las excelencias de su Hijo. El Padre dijo, no, que mi Hijo es demasiado maravilloso. Tiene que haber millones de personas exaltando y glorificando sus perfecciones. Así que nos crea y nos regala a su Hijo. Y ahora Cristo presenta esa misma verdad de que todos fuimos regalados al Hijo, pero desde el lado negativo. Si es de que todos los que llegan a Cristo son los que el Padre le da, entonces nadie puede llegar de otra manera. No existe otro pan de vida. No existe otra puerta. No existe otro pastor. No existe otro camino. No existe otra resurrección. Cristo es el pan de vida, el único que hay. El único pan que imparte vida a cadáveres como nosotros. Entonces nadie puede venir a Cristo a menos, excepto el Padre lo trae. Y ese verbo en griego es muy, muy fuerte. Normalmente la idea es arrastrar. Se usa solamente 4 veces fuera de este contexto en Juan. La primera vez es al final de Juan, cuando Pedro saca su espada para cortar la oreja del pobre Malco. Luego tenemos 2 casos en que los discípulos están tratando de sacar una red. Recuerdan en Juan 21, los discípulos están luchando por sacar la red porque estaba tan llena de peces. Y luego en Hechos 16, 19, cuando prendieron a Pablo y Silas y los trajeron, los arrastraron al foro en contra de su voluntad. La única manera en que uno puede llegar a la fe en Cristo es si Dios primero lo arrastra, le jala. Y esto no debe de sorprendernos porque ya vimos Juan 3 hace unos meses, cuando Jesús explicó a Nicodemo de que la única manera de entrar en el reino de Dios es si uno nace de arriba, si nace de nuevo. Y tú no controlas, tú no puedes ocasionar tu propio nacimiento. Es algo que Dios tiene que hacer. El Espíritu de Dios tiene que obrar ese milagro en ti y tú no controlas el Espíritu como no controlas el viento, como Cristo explicó. Es una obra que Dios tiene que hacer. Claro que somos responsables por creer, como vimos la semana pasada, pero Dios es soberano en la salvación. Y Él recibe toda la gloria porque la razón, la única razón que tú llegas a creer en Cristo no tiene nada que ver con lo que tú eres, de que eres merecedor o que eres muy listo porque lo ganaste. No, la única razón que tú llegaste a creer en Jesús es porque el Padre agarró tu cadáver, lo arrastró a los pies de Cristo y te enseñó a amarlo. La única razón que uno cree. Nadie viene a Cristo de otra manera. El Padre tiene que arrastrarlo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y Dios tiene que traerte a los pies de Cristo. Dices, pero Josías, ¿dónde está mi libre albedrío? ¿Dónde está mi responsabilidad humana? Bueno, vamos a llegar a esto al final. Pero primero tenemos que comprender bien la verdad que Cristo está presentando aquí, de que la única manera que tú llegas a Cristo es si el Padre te arrastra. También quisiera mencionar que hay un pasaje aquí en Juan 12:32, que varios usan para anular, para contradecir lo que estoy enseñando. Usan Juan 12:32 para decir de que cuando dice que Dios nos trae a Cristo, de que se trata de una gracia preveniente que Dios da a todos, pero que la salvación depende de quién cree y quién no cree. Dice allí en Juan 12:32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, hay que notar varias diferencias entre Juan 12 y Juan 6. Primero, en Juan 12 es Cristo que está trayendo, en Juan 6 es el Padre. Y segundo, cuando dice de que va a traer a todos,
Todos en ese contexto no significa todos sin excepción, sino todos sin distinción. A judíos y a gentiles, a españoles, a mexicanos, a gringos, a todos, hombres, mujeres, gente de toda lengua, toda nación, lengua, grupo étnico, todo el mundo. Sabemos, porque ya estudiamos Juan 17, que Cristo no ora, no ruega, no intercede por el mundo, sino solamente por los que el Padre le había dado. Juan 17, 9, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Luego en Juan 17, 19, Cristo no se sacrifica por el mundo, solamente se sacrificaba por los suyos. Como sumo sacerdote, Él intercedía y se sacrificaba solo para los suyos. Dice de que va a traer a todos, ¿no? Si ese todo se trata de todo ser humano, entonces todos llegarían a la gloria porque Jesús nunca fracasa. Él es omnipotente, ¿no? Eso sería absurdo, ¿no? Cristo atrae a los suyos de toda lengua y nación. Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué tú llegaste a la salvación? ¿Por qué yo llegué a Cristo? Respuesta, primer punto, Dios te arrastró y te entregó a Cristo. Y luego Cristo tomó tus pecados, los llevó a la cruz, entregó su vida por nosotros, nos redimió con la sangre de su cruz. Hizo todo. ¿Y te vas a quejar, cristiano, de tu vida, de que no tienes la salud que quisieras y el coche que quisieras? ¿Vas a murmurar contra tu Dios que hizo todo por ti? ¿Que te regaló una salvación que Él obró exclusivamente para ti? No seamos incrédulos, no seamos ingratos, no murmuremos, hermanos. Alabemos a Dios por su gran obra en la salvación. Somos gusanos, somos la escoria del mundo. Peor, fuimos enemigos con Dios y Dios nos trajo a su salvación. Gloria, gloria a Dios. Ahora, me imagino que algunos de ustedes están luchando con algo en este momento. Y es de que yo no estoy describiendo tu experiencia en la salvación, en tu conversión. Lo que tú recuerdas es de que tú mismo decidiste amar a Dios y creer en Cristo. Tú mismo viste con tu propia voluntad, viste el valor de Cristo, lo que Él hizo por ti en la cruz, y tú corriste a Cristo, lo abrazaste. Esto de que Dios te arrastró a Cristo como que no suena cierto en comparación a tu experiencia como cristianos. Y por eso hay un segundo punto. Porque la manera en que el Padre nos arrastró a Cristo no fue a través de violar nuestra voluntad, sino ganándola, enseñándonos a amar a Cristo. Entonces, la segunda razón, el segundo motivo que llegamos a la salvación, Dios nos enseñó. Vean el versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos, nuevamente esa palabra todos, que no significa todo ser humano, no todo ser humano es iluminado por Dios, todos los verdaderos hijos de Abraham sí, todos serán enseñados por Dios. Bueno, la primera pregunta que entra en mi mente es, ¿qué profeta lo dijo y dónde? La respuesta es Isaías 54. ¿Y qué sabemos de Isaías 54? Por lo menos sabes de que viene después de Isaías 53. Y sí conoces que Isaías 53 trata de la gran redención de nuestro Mesías. El que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el final del capítulo 53 describe la gran victoria de Jesucristo, su resurrección, que vivirá por largos días. Y luego, al concluir el capítulo 53,
La lógica del argumento en el libro es del capítulo 54, entonces es el resultado de esa gran obra de redención del Mesías. Describe el efecto del sacrificio de Cristo por todos nosotros. Por lo menos en mi Biblia, el capítulo 53 lleva el título El amor eterno de Jehová, que fue posibilitado por el sacrificio de Cristo. Habla del reino eterno y cómo Dios va a amar a su pueblo. Es decir, habla del nuevo pacto que Dios iba a hacer con Israel, cómo los va a amar. Y esa es parte esencial de lo que estamos viendo aquí, porque una parte esencial del nuevo pacto es de que Dios promete enseñarnos directamente. Y eso es lo que Él promete en el verso 13 de Isaías 54. Isaías 54, 13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. El pueblo de Dios será iluminado por Dios. Va a tener una comprensión de la verdad de Dios. Entonces estamos viendo una verdad paralela a lo que vimos en el primer punto. El primer punto es de que uno llega a Cristo porque Dios lo arrastra allí. Y ahora la única manera que uno llega a los pies de Cristo es si Dios ilumina su mente, si Dios le enseña. Noten cómo termina el versículo 45 de Juan 6. Juan 6, 45. Así que todo aquel, y solamente aquel es la idea, que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quién viene a Cristo? Exactamente en cumplimiento de Isaías 54. Primero tiene que ser enseñado por Dios, tiene que aprender del Padre. Dios tiene que iluminar la mente. Y esa iluminación inicial que Dios obra en la mente del escogido no es una gracia preveniente que da a todos. No es un poco de ayuda. Es una iluminación increíble. Es un acto de creación a la par con Génesis 1. Eso es lo que Pablo explica en 2 Corintios 4, 6. De que Dios tiene que levantar a un muerto y iluminar la verdad de Dios en su corazón. Escuchen bien, sé que lo cito mucho, pero es una verdad tan tremenda. 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que trajo luz al universo de la nada, es el que trajo luz de la nada a nuestro corazón. Nosotros que estuvimos muertos, trajo luz a nuestro corazón para poder amar la gloria de Dios que resplandece en la faz, en el rostro de Jesucristo. Y esto entonces nos explica por qué es de que sentimos en nuestra experiencia de que nosotros buscamos a Dios y nosotros amamos primero a Dios. Porque la forma en que Dios nos trajo a Cristo fue por enseñarnos de su hermosura, no por obligarnos a creer. El Padre nos arrastró a los pies de Cristo, no con la fuerza de un violador, sino por medio del cortejo irresistible de un amante. Nos enseñó a amarle, suave, dulce. Ahora, otra aclaración. Hay gente que toma esa verdad y dicen, ya ves, Cristo es un caballero. Él nunca viola la voluntad de nadie. Por eso la salvación depende de la fe de uno, porque Cristo solamente está tocando, pero tú tienes que abrir la puerta. El problema es de que estás muerto dentro de esa casa. Nunca vas a abrir la puerta. Cristo tiene que tumbar la puerta, entrar y resucitarte. Luego puedes abrir la puerta. Claro que tú tienes que hacerlo con tu voluntad. Tú tienes que creer, pero Dios tiene que intervenir primero. Y otra cosa que esta verdad nos enseña que es sorprendente.
porque nos habla de la hermosura de Cristo. Porque Cristo está enseñando de que cada persona que Dios ilumina, cada persona que recibe ojos, se enamora de Cristo. Sin excepción. Sin excepción. Ningún cadáver espiritual en ese universo jamás recibe vida, recibe ojos y ve a Jesucristo y dice, tal vez no. Tal vez no es para mí. Mejor voy a buscar otro Salvador. Imposible. Sin excepción, cada muerto que Dios resucita y da vida, ve a Cristo maravillado de su hermosura. Imposible no hacerlo. Es demasiado perfecto, demasiado maravilloso. Tan maravilloso que cada persona que el Padre enseña se enamora de Él. Por eso nadie, ningún cristiano piensa que Dios le obligó a creer. Todos lo hicimos con gusto, lo hicimos con gozo. Cuando Dios enseñó nuestro corazón, pues en ese momento lamentamos nuestra condición perdida y pecaminosa. Lamentamos lo feo de nuestro pecado y vimos en Cristo nuestra salvación, nuestra liberación, vimos esperanza, vimos su eterno amor y corrimos hacia Él. Y tanto que muchos cristianos después de esto sienten que ellos son los que primero amaron a Cristo. Porque Cristo los salvó de manera tan suave. Cristo los amó de manera tan hermosa. Pero ten por seguro, si tú amas a Dios, 1 Juan 4:19, es porque Él te amó primero. ¿No? Pablo dice, nadie busca a Dios, Romanos 3. Y noten que combina esos dos argumentos, Romanos 3:11. No hay quien entienda. Nadie entiende, nadie tiene conocimiento. Dios tiene que enseñarle. Nadie busque a Dios. Nadie entiende hasta que Dios resplandece su verdad en nuestro corazón. Y es por eso que en casi cada pasaje que trata del nuevo pacto, el autor enfatiza esa enseñanza, esa iluminación. El pasaje, tal vez el más famoso que habla del nuevo pacto, Jeremías 31, si quieren buscarlo. Jeremías 31:31. Dejen su dedo ahí en Juan 6, vamos a regresar. Pero en Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cómo será el nuevo pacto? Dice, daré mi ley en su mente, les voy a enseñar y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Por qué? Porque todos serán enseñados por Dios mismo. Y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué bendición ser enseñado por Dios mismo. ¿No? El mundo es ciego, totalmente ciego. Los incrédulos no entienden, no saben por qué existe, no entienden el punto del universo. Nosotros hemos sido enseñados por Dios mismo. Qué gratitud debemos de dar a Dios por esto. Bueno, con eso llegamos al versículo 46, que confunde a muchos comentaristas, por lo menos las que yo leí, porque lo vieron como desconectado del argumento de Jesús aquí. Pero Jesús no hace eso nunca. Jesús es brillante. Jesús es el hombre más inteligente de la historia del mundo. No solamente en virtud de su omnisciencia por ser Dios, pero también por su mente perfecta como hombre. ¿Qué dice el versículo 46? Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, verso 46,
Cristo habló de ser enseñados directamente de parte de Dios. Aprender de Dios mismo. Pero entonces surge una duda que Cristo anticipa y contesta antes de que podamos levantar otra queja. ¿Y qué es? ¿Cómo vamos a aprender directamente del Padre si Él es invisible? Si no podemos verlo, ¿no? Y Cristo lo afirma. Es cierto, ninguno de ustedes pueden aprender de Dios porque no pueden verlo. Dios es invisible. Nadie ha visto al Padre. Es imposible ver al Padre. Para todos, menos uno. Y vean qué tan magistral es el argumento. Porque ellos se están quejando ¿de qué? Se están quejando de que Él dijo, he descendido del cielo. Y ahora invierte su argumento en contra de ellos y dice, ¿sabes la única manera en que tú vas a poder aprender de Dios? Es si alguien que estuvo ahí desciende a la tierra para hablarles de quién es, ¿no? La única manera. Alguien tiene que descender. Solo aquel que vino de Dios, el que sí ha visto al Padre. Si quieres aprender del Padre, necesitas a alguien que te lo pueda explicar. Jesús está explicando el argumento que Juan resume en su prólogo en Juan 1:18 cuando dice de que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, lo ha explicado, ¿no? La única manera que uno llega a ser enseñado por Dios es a través de Cristo. Él es su imagen. No hay ninguna otra manera de conocer al Padre. La vida eterna es conocer a Dios por medio de Jesús, ¿no? Y tal vez uno está pensando en el argumento ahí de Isaías 54 diciendo, mira, pero la promesa del nuevo pacto era ser enseñado directamente por Dios. Yo no quiero ser enseñado a través de un mediador, Jesucristo. Quiero ser instruido por Dios mismo. Bueno, por eso la deidad de Cristo es tan importante. Porque Cristo es la imagen de Dios. Cristo es el resplandor de su gloria. Cristo es la imagen de la sustancia de Dios. Cuando aprendemos de Cristo, estamos aprendiendo de Dios mismo. Cuando vemos a Cristo, estamos viendo al Padre, como Cristo explica a Felipe en Juan 14. Y lo mismo aplica al Espíritu Santo en nuestros tiempos. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, Cristo explica en el aposento alto, entonces el Padre y el Hijo también están haciendo su morada en nosotros, ¿no? Es exactamente lo que Cristo también explica en Juan 14:26, de que nos va a enviar su Espíritu. ¿Con qué propósito? Para que Él pueda enseñarnos todas las cosas. Él nos enseña por medio de su Espíritu. Y así funciona la Trinidad. Como vimos la semana pasada, hay un solo Dios. Por eso Dios puede hablar así. Si el Espíritu Santo hace esto, hace algo, necesariamente el Padre y el Hijo lo están haciendo, porque son el mismo ser. Por eso Cristo vino, para cumplir con su deber en la salvación. El Espíritu Santo ahora lo aplica a nuestras vidas. Y luego, exactamente como vimos la semana pasada, terminamos con una invitación en el versículo 47. Noten que después de explicar en términos tan fuertes, tan blanco y negro, que la salvación depende exclusivamente de Dios, luego en el verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y allí encontramos el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que Cristo invita a todos. No invita a los escogidos, invita a todos. Una invitación genuina. Entonces, por un lado, la única manera que uno llega a la salvación es si Dios lo arrastra en los pies de Cristo y le enseña a amarlo. Pero la conclusión de Jesús, el resultado natural de ese argumento en la mente de Jesús, no es, pues si no eres escogido, pues ni modo.
quédate ahí hasta que Dios te arrastre, porque no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Estás muerto. No dice esto. Dices, cree en mí y tendrás vida eterna. La lección lo dejas a Dios. Esto es lo que Dios hace. Tú preocúpate de tu responsabilidad de creer, ¿no? Pídele que te perdone, te regale fe. Y si crees, te das cuenta de que Dios sí te arrastró a los pies de Cristo porque te había escogido antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero nuestro deber es creer. Nuestro deber es tener fe y seguir a Jesús. Recuerden de que en Juan, creer en Jesús no es algo que haces una vez en tu vida. Hace 20 años cuando te convertiste. Cuando Juan al final de su evangelio, en Juan 20:31, habla de que de que creyendo podemos tener vida eterna, es un verbo continuo. Algo que un discípulo de Jesús hace constantemente, que permanece en fe. Gratitud a Dios, no en queja y murmuración. Y como dije, la manera de aumentar nuestra gratitud y fe y confianza en Jesús es comprendiendo de que Él hizo todo en la salvación. Él nos salvó. Estuve pensando en esos días como un contraste de esto, de momentos cuando nosotros colaboramos los unos con los otros, y pensando en muchos de los pastores que ya están aquí, que en un tiempo pasado eran seminaristas. Y algo que pasa muy a menudo con los seminaristas que llegan es que tienen que mudarse varias veces. Y pues cuando un hermano tiene que mudarse, pues los hermanos colaboran, ayudan, ¿no? Y ves al seminarista pues expresando su gratitud, a lo mejor les compra una pizza por su colaboración, le da las gracias porque ayudaron, ¿no? Es decir, pudo haberlo hecho solo, pero hubiera sudado más. Entonces está agradecido. Luego en otros casos tal vez hay más cosas. Tal vez un hermano le ayuda con su camioneta. Pues hay más gratitud porque el seminarista sabe de que no hubiera mudado, no lo hubiera hecho sin esa camioneta. Entonces le da más gracias. Pero luego si cambiamos la ilustración y pensamos en el soldado de guerra que es atrapado dentro del campo enemigo sin esperanza de salvarse y no puede hacer nada, está encadenado, está herido, no puede moverse, no tiene ninguna esperanza. Y sus hermanos en el ejército, ¿qué hacen? Arriesgan sus vidas para llegar allí, rompen las cadenas, lo arrastran al helicóptero, atienden sus heridas y lo llevan a casa. Esto sería más agradecido aún. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que éramos esclavos de un enemigo mucho más poderoso? Que yacíamos bajo la ira omnipotente del Dios del universo, quien era nuestro enemigo omnipotente. Y Cristo no solamente arriesgó su vida por rescatarnos, sino que dio su vida por nosotros, derramando su sangre en la cruz para salvarnos. Tomó todo nuestro pecado, sufrió toda la ira de Dios que merecemos. Nos salvó de una esclavitud de la cual no podíamos escaparnos. Una ira que no podíamos aguantar. Ves que tu gratitud aumenta cuando entiendes no solamente la profundidad del sacrificio, sino la desesperación de tu situación. Es por eso que es tan importante ver de que nosotros no colaboramos con Dios en la salvación. Dios tenía que hacer todo. Y hasta la fecha, aguanta nuestras frecuentes caídas y murmuraciones. ¡Qué vergüenza! De que el Dios que hizo todo para salvarnos, en vez de escuchar cánticos de alabanza y gratitud, escucha murmuración
y queja. Es exactamente lo que vemos en Juan 6. ¿Saben cómo termina este capítulo? Bajen la vista a versículo 61. ¿Qué hacen los discípulos al oír esto? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, murmuraban de esto. ¿Y hasta dónde nos lleva la murmuración y la queja? A la incredulidad. Por eso el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, abandonaron. Porque si tú dejas que la murmuración y la ingratitud crezca en tu corazón, vas a terminar abandonando a Cristo. Tenemos que rogar que Dios nos ayude a aumentar nuestra gratitud a Él, el que hizo todo por nosotros. Hermanos, no murmuremos. No nos quejemos porque queremos más salud o más dinero. Demos gracias a Dios por arrastrarnos a los pies de Cristo y enseñarnos a amarlo. Seamos un pueblo agradecido por su gran salvación. Cantemos, aleluya. Cristo salva, solo Cristo salva. Vamos a orar y luego cantar. Así que oremos. Padre, difícil levantar nuestros ojos hacia ti. Estamos tan quebrantados por nuestro pecado, la frecuente ingratitud que sentimos, las muchas quejas que expresamos en contra de ti. Y te rogamos que nos limpies y nos perdones y que tu Espíritu Santo obre gratitud en nuestro corazón, que nos ilumine para ver tu gloria, Padre, y toda tu gran obra de salvación que obraste por nosotros en Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén.